Pasen excelente día, estimadas y estimados participantes, dando continuidad a las políticas de formación que impulsa la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Cariclia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el doctor Guillermo Blanco Vázquez, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, ha elaborado una programación de ponencias en línea con la finalidad de abordar diferentes temáticas prioritarias. El tema de hoy se intitula El habeas corpus como mecanismo constitucional para garantizar la libertad, dictada por el doctor Tutankamen del Sol Hernández Rojas. El doctor Tutankamen fue egresado por la Universidad Santa María en el año de 1996. Es especialista en Derecho Penal por la misma universidad. Del mismo modo, es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Esto fue en el año 2010. También obtuvo una maestría en Derecho Penal en el año 2006 y un doctorado en Derecho Constitucional en el 2015 por la Universidad Santa María. El doctor Tutankamen también posee una dilatada carrera laboral y profesional en el Poder Judicial, ocupando distintos cargos como, por ejemplo, asistente de tribunales, fiscal de las salas de casación, constitucional, contra la corrupción, con competencia plena, con juez y defensor público. Actualmente es abogado en el libre ejercicio de la profesión y también es profesor en reconocidas universidades del país. También es socio y director del grupo jurídico Arraiz Hernández y Asociados. Sin más preámbulo, vamos a invitar a nuestro ilustre doctor Tutankamen del Sol. Saludos cordiales, agradezco infinitamente a la doctora Cariclia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, así como al magistrado emérito doctor Guillermo Blanco, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, por la invitación a esta extraordinaria ponencia. El día de hoy vamos a abordar el habeas corpus como mecanismo constitucional para garantizar la libertad. Bueno, como tenemos consabido, el habeas corpus es un mecanismo constitucional que tiene su génesis en el amparo constitucional. De hecho, el artículo 27 del texto constitucional consagra el amparo constitucional como una garantía restablecedora de derechos a través de un mecanismo constitucional y procesal que tiende a garantizar cualquier derecho que pudiera ser violentado o amenazado previsto en la Constitución, es decir, garantías de orden constitucional que estén previstas, y el mecanismo inmediato de restitución sería el amparo constitucional. De modo que vamos a abordar primeramente temas relacionados con el amparo constitucional para adentrarnos en el habeas corpus. ¿Okay? Sabemos que la libertad y la vida constituyen bienes fundamentales, tal como lo tenemos planteado acá en la plantilla, ¿verdad? Que ameritan la más y cabal efectiva protección de un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. La libertad humana también es una regla frente a un proceso penal que es restrictivo, es decir, el derecho penal tiende a buscar la protección de situaciones tuteladas o de derechos o garantías tuteladas de los sujetos, pero el derecho penal busca, o el derecho procesal penal, busca los mecanismos de procesar, enjuiciar y castigar las conductas por hechos reprochables. Sin embargo, una de las garantías más importantes que tenemos todos los ciudadanos es la libertad individual. La libertad la Constitución tiene principios, derechos y garantías, ¿verdad? Decimos que el texto constitucional es principista y garantista porque contiene principios, derechos y garantías que respalda la Constitución y que vienen a través de tratados, pactos y convenios internacionales, en su mayoría,
que son de carácter universal, tales como la libertad, tales como el derecho al trabajo, el derecho a la libertad, ¿verdad? Como un derecho humano fundamental. De modo que Venezuela contempla esa garantía a la libertad individual y proscribe cualquier limitación arbitraria a ese derecho. Es decir, el derecho penal va a regular situaciones que podrían limitar la libertad individual y siempre en un marco de derechos y garantías, bajo un procesamiento, bajo unos jueces naturales, bajo un debido proceso, derecho a la defensa, entre otros. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia muy interesante, la sentencia número 1998, del 22 de noviembre del año 2006, se refirió a ese derecho a la libertad de la siguiente manera: la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico, pero también un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, la cual hace a los hombres sencillamente hombres. Es decir, bajo el esquema conceptual, definitorio, jurisprudencial, hermenéutico de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el concepto libertad se divide, como lo indicamos en las plantillas, como un valor superior del Estado, pero además como un derecho fundamental. ¿Y qué significa esto de derecho fundamental? Un derecho humano, ius naturalista. El hombre nace con libertad. Según la consagración venezolana, no se requiere ninguna declaratoria de libertad de un ciudadano, pues la propia Constitución así lo consagra. Nacemos en libertad y somos libres. También lo habla la Sala Constitucional en otra sentencia, la número 1, esta vez del 12 de enero del año 2009, Sala Constitucional, en la que señala que ese derecho a la libertad personal ha sido considerada por esta Sala Constitucional como el derecho que interesa al orden público, es decir, de sumo interés judicial, procesal, procedimental y una garantía consagrada en el texto constitucional. Es decir, cuando se ve enmarcado esa garantía o ese derecho, tiene prioridad sobre cualquier otro procedimiento, cualquier otro elemento, es de orden público, interesa a la legislación y a los jueces que estén procesando esto. Igualmente, hay otra sentencia, la 822, del 18 de octubre del 2016, y la sentencia 1346 del 5 de agosto del 2011, también de la Sala Constitucional, en la que reitera el carácter de eminente orden público de la garantía a la libertad individual. Pero ¿cómo se garantiza esa libertad? ¿Qué mecanismo tiene nuestra legislación para garantizar la libertad individual? No es otro que uno de los géneros del amparo constitucional. El amparo constitucional sabemos que es un mecanismo restitutorio, de inmediatez, de suma importancia y que restituye ese derecho o esa garantía individual. En Venezuela sabemos que salió o se promulgó en el año 2021 una ley especial para respetar ese derecho a la libertad individual. Y es consabido
que es conocida como la ley del habeas corpus, es decir, una ley especial que desarrolla en sus articulados el procedimiento de amparo, pero esta vez exclusivamente con respecto a la libertad individual o a la amenaza en contra de la libertad individual, su manera de procesamiento, su manera de restitución, de modo que entramos acá al contenido de la ponencia, es decir, el habeas corpus o la modalidad de amparo constitucional a la libertad individual como forma exclusiva y procesal, constitucional y legal de restitución del derecho a la libertad o a amenazas frente a la libertad individual. Esto es, ojo, un mecanismo que consagra la legislación frente a una detención arbitraria. Universalmente es conocida como un mecanismo de inmediatez, un mecanismo para restituir esa libertad individual de manera pronta, rápida, expedita, a través de un procedimiento gratuito, célero y conforme a distintos tratados, convenios internacionales y la propia Constitución nacional en su artículo 27 ha recogido este tipo de procedimiento. Es decir, sabemos que existe una fórmula de amparo constitucional. Por eso tocamos el tema del amparo constitucional, porque sabemos que el habeas corpus es una de estas modalidades de amparo constitucional. Uno de los autores patrios, como es Bruber Carías, ha señalado que el amparo constitucional es un derecho e indica que conforme a la Constitución y a la propia Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el ejercicio del derecho al amparo puede realizarse mediante el ejercicio de acciones ordinarias en el proceso civil, laboral, penal, etcétera, sea mediante el ejercicio de una acción autónoma de amparo constitucional. Es decir, las diversas normas pueden consagrar las formas de restitución, pero el amparo constitucional es un mecanismo extraordinario, es un mecanismo especial, es un mecanismo expedito, gratuito, célero, no sujeto a formalidades, que consagra la posibilidad de celebrar un procedimiento breve para restituir ese derecho que tenemos en el texto constitucional. Es en el texto constitucional, cuando se ve violado alguna de esas garantías, que acudimos a ese tipo de procedimiento. Entonces, lo tenemos previsto el amparo constitucional como un derecho humano, como una garantía y como un deber. Está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el título 3. Precisamente contenido en el capítulo Derechos Humanos y Garantías de los Deberes. Pero para entender el amparo constitucional debemos acudir al artículo 27 de la Constitución Patria. Esto es la consagración de esta garantía o esta modalidad de amparo constitucional, ¿verdad?, como mecanismo restitutorio, para luego poder tener un mejor entendimiento de lo que es el habeas corpus, que es como hemos dicho, uno de estos mecanismos consagrados o una de estas modalidades de amparo constitucional. ¿Qué dice el artículo 27 de la Constitución? Que todos conocemos. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, Si vamos a diseccionar parte encabezado, ¿verdad? Dice, toda persona tiene derecho. Entonces el amparo constitucionalmente es un derecho, ¿verdad?, a estar amparada. Esto es, ¿en dónde? En los tribunales. Sabemos, según esta conceptualización o esta disección, es un procedimiento judicial, ¿verdad? Al goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sobre
para gozar de estos derechos y garantías constitucionales, si de alguna manera es menoscabado, tenemos ese procedimiento judicial y ese derecho a acudir a la modalidad del amparo constitucional. ¿Y qué continúa diciendo el texto? Aún en aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Es decir, no solamente aquellos expresamente consagrados, sino aquellos otros no previstos o colaterales que pudieran estar inmersos dentro de esa misma garantía, ¿verdad? Es decir, cualquier limitante a la libertad, en el caso del habeas corpus, podría ser un hecho limitante o colateral de la libertad individual. Pero además describe, y dice el propio artículo constitucional, el procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral. Fíjense que lo está describiendo, lo está delimitando, es oral, es público, es breve, gratuito y no sujeto a formalidad, como lo dijimos anteriormente. Y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer, fíjense, la autoridad judicial, son los jueces, señores, quienes deben ordenar la inmediata restitución, ¿verdad? Y restablecerla a una situación idéntica. Si estaba en libertad y tenía derecho a la libertad, la restitución es la libertad, ¿verdad? Haciendo referencia al habeas corpus, ¿no? Si se trata de otro derecho, derecho a la propiedad, hay que restituir la libertad. Si es derecho a la salud, hay que restituir el derecho a la salud. Si es el derecho a la educación, el derecho... Entonces, en general, cualquier amparo constitucional son restitutorios. Pero continúa dicho artículo en su primera parte, ¿verdad? La acción de amparo a la libertad, fíjense que allí habla exclusivamente a la libertad individual. Se hace este párrafo del articulado, lo hace exclusivamente con respecto a la libertad individual y dice, la acción de amparo a la libertad o seguridad podrán ser interpuestas por cualquier persona y el detenido o detenida será puesto bajo custodia del tribunal de manera inmediata sin dilación alguna. El ejercicio del derecho no puede ser afectado en modo alguno por la declaratoria de estados de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. Fíjense que el mismo artículo 27 consagra la modalidad del amparo constitucional. En Venezuela surgió la ley especial que desarrolla este articulado en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad Individual del año 2021. Pero esto tiene su raíz en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la posibilidad de ampararse ante los tribunales. Fíjense, pactos y tratados internacionales fueron imbuidos dentro del texto constitucional y establecido como una garantía endógena de nuestra legislación. También tenemos el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también hace referencia a la consagración de un procedimiento expedito, célero y restitutorio, incluso de garantías constitucionales de raigambre constitucional, como podría ser la libertad individual. Vemos que el amparo también tiene su naturaleza en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aún vigente del año 1988. Es decir, es una ley de amparo preconstitucional. No había nacido la Constitución del 99, no había nacido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y luego el Tribunal Supremo de Justicia dicta las sentencias
que van desarrollando y van interpretando todos los textos constitucionales y va delineando la forma de restablecimiento a través del mecanismo de amparo constitucional. De ahí que nace la sentencia número 1, caso Emery-Mata Millán, del año 2000, con ponencia del magistrado doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, quien indicó o dibujó el procedimiento de amparo constitucional. Luego, en el año 2021, entramos a al habeas corpus, a la ley del habeas corpus. Entonces tenemos en conclusión que decir que el amparo constitucional es un procedimiento judicial, que además está consagrado en el artículo 27 y que asimismo consagra que la autoridad judicial hará restablecer ese procedimiento, esa situación jurídica a través de un procedimiento judicial expedito, gratuito, célere y con todas las características que hemos indicado anteriormente. Pero además no solamente para la violación de estas garantías, sino para amenazas reales que pudiera existir frente a una garantía de esta naturaleza. Entonces tenemos acá en lámina pues la definición de lo que es el amparo constitucional, que es de lo que hemos venido hablando hasta este instante, ¿no? Y tenemos la definición jurisprudencial a través de la sentencia 24, la 24ª sentencia nacida desde el nacimiento de la Sala Constitucional en el año 2000, ¿verdad? Y que habla como el amparo como una acción de carácter extraordinaria dirigida a la restitución inmediata de las garantías de orden constitucional. Y sabemos que conceptualmente, dogmáticamente, el amparo constitucional tiene dos tipos, el amparo autónomo y el amparo cautelar. Pero a raíz de esto, de estas dos modalidades de amparo, tiene distintos géneros. Dentro de los géneros está el amparo sobrevenido, el amparo contra amparo, el amparo contra sentencia, el amparo sobre derechos humanos y también el amparo a la libertad personal, considerado como habeas corpus, que es el tema que hoy nos convoca. Ese amparo a la libertad individual, como dijimos, está consagrado en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, vigente en Venezuela desde el año 2021. Su artículo primero es prácticamente un desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, que habla sobre el fin, el objeto, la finalidad de este procedimiento de carácter restitutorio, pero meramente sobre la libertad individual. También se habla de que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales para el goce y ejercicio de los derechos a la libertad individual y personal. Y cualquier amenaza puede ser objeto de esta modalidad de amparo constitucional. De modo que se rige sobre los principios de oralidad, serialidad, publicidad, gratuidad y antiformalismo. Acá debo hacer una breve reseña histórica de lo que es el habeas corpus para tener un mejor entendimiento. Fíjense, en ponencias y clases anteriores sobre este tema, debemos imaginariamente remontarnos a la época del derecho romano, ¿verdad? En el Imperio Romano sabemos que era un imperio enorme que no solamente estaba cimentado sobre lo que hoy es Roma o Italia, ¿verdad? Sino que además trascendía unos límites, prácticamente era casi todo el mundo.
llevaba toda Europa, eh, el imperio germánico, el imperio romano llegaba hasta Asia, Medio Oriente, etcétera, y estaba dirigido por el emperador romano. Pero el emperador romano, dadas las dificultades, digamos, logísticas de la amplitud territorial, colocaba a personas que eran ciudadanos romanos y que iban a ser responsables de mantener el orden, mantener los derechos y hacer que se cumpliera la ley romana en todos esos territorios. ¿Y quién eran esas personas? Bueno, prácticamente unos gobernadores, ¿no? Unos gobernadores de determinados territorios, pero eran personas muy importantes, ¿verdad?, para el Imperio Romano, y para ellos la persona más importante era el cobrador de impuestos. Entonces ese cobrador de impuestos que tenía esas direcciones gubernamentales y que dirigía determinadas normas para hacer cumplir la ley romana en todos esos territorios, era la máxima autoridad territorial de esa zona, ¿verdad? Y dicho de esta manera, era quienes hacían cumplir la ley romana. ¿Qué ocurría? En aquella época, pues todos ustedes saben que en aquella época, hace 3, 4, 5 mil años, las únicas personas que tenían derechos, que eran sujetos de ley, sobre los cuales podían demandar, podían exigir y podían acudir a tribunales y hacer que se respetara sus determinadas leyes, eran únicamente los ciudadanos romanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos romanos? Solo aquellos que la ley les atribuía esas determinadas potestades. Es decir, las mujeres no eran ciudadanos romanos, los extranjeros no eran ciudadanos romanos, los esclavos no eran ciudadanos romanos, las personas de color no eran ciudadanos romanos. Es decir, ninguna de esas personas tenía derechos de ninguna naturaleza. Fíjense que la legislación era solamente para los ciudadanos romanos. Y había una ley muy interesante, ¿verdad?, que era ley romana, que la persona que si debía algún dinero, el deudor podía ser apresado por el acreedor. El acreedor lo llevaba a su casa y lo colocaba preso en su casa por 30 días para que la persona pagara la deuda, ¿verdad? Es decir, ese era un derecho romano. Pongo preso a la persona que me debe en mi casa y lo dejo detenido en un sótano, en un cuarto, en una jaula, etcétera, para que me pague lo que me debe. ¿Qué ocurría? Estas personas, también ciudadanos romanos, ¿verdad?, que tenían esa deuda, se les avisaba a él o a las personas que pagaran. Pero ¿qué pasaba si la persona señalaba, ya yo pagué de esta otra manera, etcétera, y no le era reconocido esos pagos? Bueno, acudían a la máxima autoridad, los familiares, y decían, caramba, mire, nuestro pater familias, que es ciudadano romano, está detenido arbitrariamente, está detenido ilegalmente, fue detenido por otro ciudadano romano por deuda, y adicionalmente él ya la pagó, él pagó con cabras, él pagó de esta manera,
De alguna forma él ya lo canceló y no se le reconoce. ¿Ok? El ciudadano romano, ¿qué podía hacer si era una ley romana? Bueno, como era la máxima autoridad, se nació esa nueva garantía que era el habeas corpus, es decir, traigan el cuerpo a mí. Ya pasa el detenido a no estar a la orden de ese ciudadano romano, sino estar a la orden de este gobernador, de este, digamos, embajador, de este cobrador de impuestos, ¿verdad? Y este cobrador de impuestos romano decía, habeas corpus, traigan el cuerpo a mí, y podía dar una protección, es decir, vamos a escucharlo como ciudadano romano a usted y al acreedor. Y él dictaminaba inmediatamente, ¿verdad?, la libertad o no de ese ciudadano romano. Porque ¿qué pasaba? Esa detención era totalmente legal por 30 días. Este ciudadano quedaba a la orden de otro ciudadano romano por 30 días por deuda, y a los 30 días, si no pagaba o no estaba liberada de la obligación, entonces el ciudadano romano podía disponer de ese cuerpo, es decir, podía venderlo como esclavo, podía decir esclavizarlo, podía matarlo, podía picarlo, podía disponer de él porque ya pasaba a ser su propiedad. Para evitar eso, el gobernador decía habeas corpus, traían el cuerpo a él, dictaminaba a través de ese procedimiento. Es luego de fenecido el Imperio Romano, ¿verdad?, 600 años más tarde en Inglaterra, donde ya nace el habeas corpus como un mecanismo ya legal, ¿verdad?, que permitía que acudir a una autoridad para, como una garantía ciudadana. Bueno, yo tengo derecho a ir ante la máxima autoridad para que decida sobre esto. En Venezuela, en la actualidad, bueno, han pasado miles de años, ¿verdad?, de esta situación, y acá tenemos la posibilidad de tener un esquema totalmente ampliado. El habeas corpus es para todos los ciudadanos, para hombres, mujeres, extranjeros, personas naturales, personas jurídicas, etc. Bueno, el habeas corpus es para una persona individual. El amparo sí podría ser para todas las personas, pero la modalidad del habeas corpus es para los ciudadanos extranjeros o no, hombres, mujeres, todo tipo de ciudadanos, es decir, con amplitud pétrea, con eterna amplitud para cualquier tipo de persona. Entonces tenemos que es considerada como una garantía constitucional, ¿verdad? Es parte de la tutela judicial efectiva, y además es una modalidad de amparo por lo célero, lo expedito, y tenemos una legislación especial para el habeas corpus. ¿Qué permite? Permite que frente a una detención arbitraria, frente a la amenaza de una detención ilegal, frente a una detención policial, digamos, una detención de algún otro organismo no judicial, la consagración del derecho a la libertad previsto en el artículo 44 de la Constitución Nacional, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra solamente dos formas de detención, es decir, la detención por un hecho flagrante y la detención por una orden judicial. Fuera de esos tipos de detenciones, cualquier otra detención es ilícita. De manera
que existe el mecanismo de restituirla a través de esta ley. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Verdad? Fíjense, indica que esta sala debe reiterar que la procedencia del habeas corpus depende de que la detención haya sido impuesta por una autoridad administrativa, policial o judicial, con violación a normas constitucionales y solo en aquellos casos en que la autoridad se exceda en el ejercicio de las atribuciones legales o en los plazos en que se mantiene la detención, podría ser considerada la privación de la libertad ilegítima. Sentencia número 165 del año 2001, del 13 de febrero. También la sentencia 1572 del 4 de diciembre del año 2002. Pero así vemos que el desarrollo jurisprudencial y legislativo permite que esta ley de amparo a la libertad y seguridad personal proyecte la posibilidad del ejercicio de este mecanismo procedimental ante unos tribunales especiales, ¿verdad? La propia ley consagra que distintos tribunales conozcan, aunque todos los tribunales conocen de la materia de amparo, la materia de habeas corpus está consagrada o destinada a ser ventilada por los tribunales primero y segundo de control, tanto estatal como municipal, de todos los estados de la República. Es decir, sabemos dónde nos tenemos que dirigir, sabemos qué tribunales tienen esa competencia asignada. Hay un articulado en la Ley de Amparo contra la Libertad y Seguridad Personal, que consagra la posibilidad de comisión de esos casos frente a una detención arbitraria. Fíjense, por eso para la mejor explicación del tema, acudimos a la génesis, al derecho romano y después al derecho anglosajón, direccionada sobre el desarrollo de lo que es esta figura o como una institución de protección de este derecho tan interesante y tan importante como es la libertad individual. Entonces sabemos que ¿a quién está dirigida? A toda persona sin discriminación alguna tiene el derecho de acudir a los tribunales a los cuales se vea amenazada o restringida su libertad de manera arbitraria. La improcedencia del habeas corpus, bueno, cuando la detención es dictada con una orden judicial, ¿verdad? O en caso de arrestos disciplinarios, según el criterio jurisprudencial del año 2003, sentencia 2427 del 29 de agosto, del 2003, perdón. En esa sentencia se habla en relación a los arrestos disciplinarios dictados por los distintos entes o incluso por los propios tribunales. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto del mandamiento de habeas corpus? La inmediata libertad. Esto tiene un procedimiento. El procedimiento es un procedimiento alineado con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. También debemos tomar en cuenta la sentencia número 1 del año 2000, caso de Merimata Millán, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el procedimiento de amparo constitucional. Esto es frente a la ignición del procedimiento, frente al arranque, frente a el conocimiento por parte de un tribunal de la existencia de un amparo constitucional. Este procedimiento tiene prioridad y debe desarrollarse a toda velocidad, es decir, con prioridad frente a cualquier asunto, y debe sustanciarse y decidirse en un plazo
muy expedito. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos Constitucionales habla que el procedimiento no se extenderá más allá de las 96 horas, es decir, 4 días. ¿Okay? El procedimiento puede, como es de orden público, puede ser impulsado incluso de oficio, y el juez o la jueza debe conocer, sustanciarlo y decidirlo conforme al artículo 5 de la ley que acabamos de mencionar. Su procedimiento es considerado como un procedimiento relacionado con derechos fundamentales, derecho a la libertad individual, y puede atender a circunstancias de orden público. Ese procedimiento es gratuito, como hemos dicho anteriormente, no sujeto a emolumentos, tasas, aranceles de ninguna naturaleza, y es breve, no sujeto a formalidades. ¿Cuándo procede? Frente a una detención arbitraria. Fíjense, se habla que menos mal, el derecho ha evolucionado, ¿verdad? Ya cualquier ciudadano no puede traer detenido a otro porque le deben un dinero. Eso sería considerado más bien hoy día un delito, una privación ilegítima de la libertad, podría ser considerado un secuestro, podría ser considerado una extorsión, porque si existe algún tipo de deuda, pues debe acudir a las jurisdicciones correspondientes, salvo que se trate de la jurisdicción civil, salvo que se trate de un hecho delictivo como estafa o fraude, etcétera, en los cuales podría acudir a los tribunales competentes para ventilar y dirimir ese tipo de asuntos, ¿verdad? Pero la naturaleza del habeas corpus persiste, es decir, frente a una detención arbitraria, un organismo o alguien que detiene a una persona sin flagrancia o sin orden judicial, estaría incurriendo en una detención que haría procedente un habeas corpus. Entonces el artículo 8 señala cuándo procede. Bueno, ante una amenaza grave o inminente, ¿verdad? Ante una privación o restricción a la libertad o seguridad personal arbitraria, o ante una privación, restricción a la libertad o seguridad personal contra el ordenamiento jurídico. No procede ante arrestos disciplinarios, es decir, no procede el habeas corpus. Ahí, si el procedimiento tiene fórmulas de abordarlo, fórmulas de atacarlo, no procede el amparo bajo esta modalidad de habeas corpus. La competencia especializada, pues corresponde, según el artículo 9 de la ley especial, ¿verdad? A unos tribunales especializados, ya hablamos de esto, tribunal primero, segundo de control, tanto municipales como estadales. Hay localidades distantes donde el tribunal municipal está más cercano y podría conocer, y también por temas de guardias, etc. ¿Okay? Las decisiones que niegan el amparo a la libertad o seguridad, que niegan el habeas corpus, tienen una consulta obligatoria ante un tribunal superior penal, ¿verdad? Las cortes de apelaciones deben resolver expeditamente esa consulta, es decir, declara con lugar o sin lugar, confirma, revoca el habeas corpus, y la consulta no impide la ejecución de la libertad. Es decir, está sujeta a consulta, sí, procede la libertad y se consulta. La consulta dirá si está ajustada a derecha o no la libertad correspondiente. Adicionalmente, bueno, el tema de el tiempo para su resolución es bastante breve. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia fue quien atribuyó la competencia a estos tribunales específicos, y también dictaminó en esa resolución la
la necesidad de implementar los planes educativos con respecto a esto, y eso nos conlleva acá a esta obligación de la Escuela Nacional de la Magistratura y a esta invitación a dar a conocer tanto la ley como a analizar los distintos puntos y los distintos criterios que hasta el día de hoy ha estado manejando el Tribunal Supremo de Justicia con respecto a este importantísimo derecho, a esta importantísima garantía a la libertad individual. ¿Quiénes están legitimadas activamente? En el caso de la libertad individual puede accionar tanto la persona que se ve directamente afectada como los familiares. Recordemos que si una persona está privada ilegítimamente de la libertad, ¿verdad? En cualquier ejemplo que podamos poner, entonces mire, la persona cómo se le va a exigir que acuda al tribunal. Entonces, por eso, en este tipo de procedimientos, cualquier familiar puede acudir directamente a los tribunales competentes. Pero también se le atribuye a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Artículo 11 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. Bueno, también puede, según el artículo 12, también puede intentarse a través de los mecanismos tecnológicos de la tecnología de la información, comunicación, correos electrónicos, etc. Su trámite es inmediatamente, artículo 13, una vez recibida la acción de amparo, el tribunal puede verificarla si cumple con los requisitos mínimos para su trámite, es decir, contra quién está dirigido, cuál es la autoridad que supuestamente lo tiene detenido, o que se presume que incurrió en una práctica ilícita, puede notificar directamente a la Defensoría del Pueblo, puede decretarse medidas preventivas, cautelares, etc. Y esto se rigen las mismas modalidades que el amparo constitucional. Es decir, si está insuficiente ese libelo, puede realizar un despacho saneador, es decir, ordenar que se corrija el libelo, y una vez que se haya corregido, proceder a su admisión, etc. ¿Okay? Puede, ubicada la persona, el juez de amparo decidirá en un término no mayor a 24 horas si procede o no la libertad o si considera que está el amparo, la privación de la libertad está ajustada a derecho, es decir, existe el conocimiento de un tribunal o hay un decreto por parte de un tribunal con respecto a eso. De manera que este trámite también ha sido analizado por la ley, ¿verdad? Como un trámite no mayor a 24 horas, y también la ley previó la posibilidad de que la persona no sea localizada, y en esos casos también existe un trámite de sustanciación y de decisión con respecto a ello. La Sala Constitucional también puede conocer cuando se trata de privaciones de la libertad atribuibles a decisiones o etcétera, cuando las acciones de amparo a la libertad sean interpuestas contra altos funcionarios, ¿verdad? Conocería la Sala Constitucional. También conoce la Sala Constitucional contra sentencias que recaigan de procesos de amparo dictados por cortes de apelaciones y también las demás establecidas por la ley. No hay formalidad en la apelación es una apelación sencilla, breve, tal como lo consagra la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y los lapsos de apelación son de 3 días. Las consecuencias, bueno, lógicamente la libertad, la restitución, puede incluso abrirse procedimientos contra las personas que tengan detenidas
arbitrariamente a alguna persona. Esta ley tiene una consecuencia, inmediata restitución de la libertad, pero además, si se incumple lo ordenado en esa materia de amparo por ese tribunal de amparo, ¿verdad?, de habeas corpus, puede constituir un hecho delictivo por el incumplimiento, es decir, quien se niegue a restituir la libertad, pues incurriría en un hecho delictivo contemplado en el artículo 18 de la Ley de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. Bueno, aquí tenemos algún histórico sobre el tema del desacato. Pues sabemos que el desacato constitucional fue considerado como un ilícito constitucional, después como un ilícito penal, pero en la materia de amparo constitucional sobre la modalidad del habeas corpus, el artículo 18 lo contempla como un ilícito penal. El procedimiento de esta potestad sancionatoria está también previsto tanto en la legislación como en la jurisprudencia, y al igual que la consulta obligatoria ante la Sala Constitucional cuando se trata de desacato de la decisión de amparo en la modalidad de habeas corpus que establecería la libertad. Esta ley también contempla una derogatoria expresa de 5 artículos de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues la nueva ley del 2021 ya desarrolla este tema. Ya vamos a cumplir 5 años de vigencia de esta ley. Esta ley entró en vigencia en septiembre del 2021. Ya en el mes de septiembre cumpliríamos los 5 años de vigencia de esta ley. Bueno, quedamos agradecidos con respecto a la disertación sobre este tan interesante punto, y damos nuevamente las gracias a la Escuela de la Magistratura por tan interesante tema. Quedaremos atentos a cualquier tipo de análisis o comentario con respecto a esto. Muchísimas gracias, y por acá tendremos pues las direcciones electrónicas y link para que puedan verlos a través del canal de la Escuela de la Magistratura Venezolana. Muchísimas gracias y bueno.